Muy buenas tardes, don Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute con sede en Washington, D.C., estudiantes del curso de Administración Pública y Gobernabilidad de la carrera de Administración Aérea y Comercio Exterior y Público en general. En nombre de la Escuela de Administración Pública y la carrera de Administración Aérea y Comercio Exterior, extender la más cordial bienvenida a esta charla que tendremos hoy con título Las elecciones en Estados Unidos y sus implicaciones para Costa Rica. Para nuestra unidad académica es sumamente importante debatir o analizar este tipo de temáticas, ciertamente que se vinculan de tal manera a nuestros contenidos en términos de nuestras carreras. Y teniendo la oportunidad de contar con expertos de este calibre. De don Juan Carlos Hidalgo podríamos decir que es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute en Washington. Anteriormente fue director para América Latina del International Policy Network. Escribe frecuentemente sobre temas de actualidad y sus artículos han sido publicados en medios estadounidenses como el International New York Times, el Miami Herald, el New York Post, la Huffington Post, Forbes y en importantes periódicos iberoamericanos. Es autor de la columna semanal de Frente en La Nación y autor del blog Por la Libre en El Financiero. También participa regularmente como comentarista en medios internacionales como CNN en español, BBC News, Al Jazeera y Voice of America. Se graduó en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica y sacó su maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University en Estados Unidos. Para comentarles sobre la dinámica que tendríamos en este momento, habría una primera etapa donde don Juan Carlos nos va a hacer una exposición magistral sobre el tema que nos convoca el día de hoy y posteriormente se tendrá un apartado especial para preguntas e intervenciones. Motivarlos desde luego a participar y a prestar la mayor de las atenciones a don Juan Carlos y ojalá que parte del ejercicio de esta actividad de hoy se enriquezca con el intercambio de ideas y con el provecho que podamos sacar de las opiniones y los comentarios de don Juan Carlos. Darle la bienvenida además a la gente que nos sigue en streaming en el canal de YouTube de la Escuela de Administración Pública y sin más preámbulo le daría la palabra a don Juan Carlos. Buenas tardes y gracias a Twainer por la presentación, por la invitación para estar acá, para comentar la elección que recién tomó lugar hace una semana en Estados Unidos. Yo tenía una presentación magistral de PowerPoint sobre las implicaciones de la presidencia de Hillary Clinton para Costa Rica, pero bueno, tuve que cambiarlo al último momento a algo más humilde. Bueno, como ustedes saben, lo de la semana pasada, lo del martes pasado fue una gran sorpresa para propios y extraños. Creo que solo Michael Moore y casi que básicamente Michael Moore fue el único que predijo el resultado de la elección. Gente que se especializa en datos, en encuestas, en manejo de la opinión pública, falló de una manera miserable. Las encuestas daban una clara ventaja a Hillary Clinton de cara a la elección. De hecho, las encuestas ponían a Hillary Clinton con una ventaja superior sobre Donald Trump a la que Obama llegó sobre Romney en 2012. Obama llegó con una ventaja de un punto porcentual sobre Romney de cara a la reelección de 2012, mientras que Hillary Clinton llegó con 3 puntos porcentuales en promedio sobre Trump. Así que mucha gente esperaba de que Hillary Clinton iba a ganar cómodamente y que la elección se iba a haber resuelto temprano ese día. Y bueno, no fue así. Yo recuerdo que recibí una llamada por ahí a las 9 de la noche de una periodista chilena pidiéndome opiniones porque estaban preparando una nota sobre lo que sería una presidencia Trump. Y yo le dije, ya, no voy a gastar el tiempo dándote opiniones sobre algo que no va a pasar. Te garantizo de que no va a ganar Donald Trump. Bueno, no me volví a llamar por el resto de la noche. De hecho, incluso en Twitter mandé un tweet diciendo esto se termina temprano. Empecé a mandar fotos del mapa del colegio electoral con diferentes escenarios, con Trump ganando la Florida, Ohio, Carolina del Norte, incluso Nevada, pero perdiendo Colorado, es decir, mostrando que si es uno de esos estados no podía ganar la presidencia.
me empezaron a contestar, bueno, pero ¿qué pasa con Michigan? ¿Qué pasa con Wisconsin? ¿Qué pasa con Pensilvania, donde Trump va adelante? Entonces yo contestaba, mira, estos estados reportan siempre primero los distritos rurales, que son conservadores. Cuando entre el voto de las ciudades, esa tendencia se va a revertir. Bueno, todavía estoy haciendo refresh a la página, esperando que esa tendencia se haya revertido, y obviamente no pasó. Así que fue una sorpresa para propios extraños. Ahora tenemos que empezar a hacernos la idea de cómo será una presidencia de Donald Trump. Pero primero analicemos un poco algunas de las causas por las cuales este personaje ganó la presidencia de Estados Unidos. En este momento en Estados Unidos hay ciertos fenómenos que son muy similares a los que hemos vivido en algunos países de América Latina, o los que vivimos en algunos países de América Latina. Uno muy marcado es el desencanto con la clase política y el establishment. No solo la clase política, sino el establishment intelectual. Yo vivo en una burbuja, vivo en Washington, D.C., donde todos nos damos palmaditas en las espaldas y creemos que somos inteligentes y creemos que podemos resolver el mundo. Pero afuera de Washington hay todo un país que detesta lo que ocurre en Washington. Y muchas veces nos desconectamos y no estamos pendientes de lo que opina el resto de los estadounidenses sobre las instituciones, sobre la clase política y sobre el acontecer nacional. Para que ustedes tengan una idea, solo un 35% de los estadounidenses manifiestan tener algún tipo de confianza sobre la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, solo un 35% de los estadounidenses dice que confían en esa institución. Un 23% de los estadounidenses dicen que confían en el sistema penal. Vean ustedes. Únicamente un 20% de los estadounidenses confían en los medios de comunicación, en los periódicos y en los noticieros de televisión, en los periódicos y los noticieros. Es curioso porque entonces uno ya se empieza a explicar por qué todas las noticias, sobre todo la publicidad negativa que recibía Donald Trump, no caló dentro del electorado. ¿Cómo es posible que todos esos escándalos que hace unos años hubieran destruido a un candidato convencional no pegaron con el electorado? Bueno, porque ya el electorado no le cree a los medios de comunicación. De los 100 periódicos de mayor circulación en Estados Unidos, únicamente 2 manifestaron apoyo a Donald Trump en sus páginas editoriales. Es más, esta elección fue particularmente atípica porque periódicos con una larga tradición de apoyar candidatos republicanos, en algunos casos en más de 100 años de historia nunca habían dejado de apoyar a un candidato republicano, por primera vez salieron a apoyar a una candidata demócrata o al libertario Karen Johnson. Incluso un periódico como el USA Today, que ha tenido una larga tradición de nunca apoyar candidatos en su línea editorial, sacó un editorial no apoyando a un candidato, pero pidiendo a la gente que no votaran por Trump. Bueno, ante el descrédito absoluto de los medios de comunicación, esto no caló y ya vemos por qué. La desconfianza de los estadounidenses trasciende la desconfianza hacia las instituciones políticas y las instituciones intelectuales. Vemos que únicamente un 18% de los estadounidenses manifiesta confiar en las grandes empresas. Y bueno, el nivel de popularidad del Congreso, el nivel de confianza en el Congreso es del 9%. Yo creo que Corea del Norte es más popular que el Congreso de Estados Unidos en Estados Unidos. Así que hemos visto en nuestra región, en América Latina, que estos niveles de desencanto hacia la institucionalidad, hacia los medios de comunicación, y si ustedes ven el Latinbarómetro, verán tendencias similares. En Latinoamérica, por lo general, las instituciones más populares o menos impopulares son 2: las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Tienden a ser las 2 instituciones que reciben menos grado de desconfianza en América Latina. Luego vienen las cortes, luego vienen los partidos políticos y más abajo todavía las instituciones del Estado. Hemos visto que cuando ocurre este fenómeno es cuando entonces la figura del outsider se vuelve particularmente apetecida. Bueno, ya yo no confío en nadie, ya no confío en los políticos, ya no confío en la prensa, ya no confío en los grandes empresarios,
Y es donde aparece entonces esta figura que dice, aquí estoy, yo soy la solución a todos sus problemas, yo voy a hacer una limpia del sistema, voy a acabar con todos esos políticos corruptos. Yo me presento como el enemigo de los medios de comunicación, el enemigo de esta élite que nos ha venido gobernando en los últimos años. Lo único que tienen que hacer ustedes es depositar su confianza entera en mí y yo voy a resolver sus problemas. Bueno, y curiosamente, irónicamente, quien se erige esta figura en Estados Unidos, quien se erige el campeón de la clase trabajadora, quien se erige el campeón de la clase media, fue un multimillonario republicano. Uno hubiera esperado que tal vez el populismo habría sido un populismo de izquierdas, pero más bien fue un populismo de derechas el que salió a relucir en este ciclo electoral con esta figura autocrática, caudillista, populista, demagógica, diciendo: si ustedes me entregan más poder, yo voy a drenar Washington. Se supone que Washington fue construido en un pantano. Entonces, uno de los promesas de Donald Trump era drenar Washington, es decir, drenar el pantano donde está toda la clase política. La latinoamericanización, para mal, de la política estadounidense no solo se refleja en la figura de Donald Trump, que nuevamente representa el típico hombre fuerte, caudillista, del cual estamos muy familiarizados en América Latina, sino que también se refleja en la que fue su contrincante, Hillary Clinton. Hillary Clinton, perteneciente a una dinastía política, ex primera dama, ex esposa de un expresidente, cuyo paso propio por la carrera política ha estado marcado por los cuestionamientos éticos y que es altamente percibida, y aquí como me están grabando voy a usar la palabra percepción, como una figura altamente corrupta. Una de las historias que es cierto, y ustedes lo pueden googlear, es de que los Clinton, cuando salieron de la Casa Blanca en el 2001, se robaron los muebles de la Casa Blanca. Esto es cierto, ustedes lo pueden ver. Los tipos se robaron los muebles. Ustedes tal vez recordarán las circunstancias, son de las circunstancias en que George Bush hijo llegó a la presidencia. Fue mediante un recuento muy polémico que finalmente decidió la Corte Suprema de Estados Unidos, y George Bush llegó en un ánimo de no crear broncas. Cuando llegaron y dijeron: señor presidente, los Clinton se llevaron los muebles. Y tipo dijo: bueno, dejen esa vara así, no hagamos mayor escándalo al respecto. Pero esto es una historia de la vida real. Los Clinton tienen una reputación de ser una pareja que se mueve por encima de las leyes. Las leyes no aplican a ellos, y esto tenía muy molesto a un amplio sector del electorado. Ustedes habrán conocido la historia de la Fundación Clinton. La Fundación Clinton es una fundación que Bill Clinton establece a la salida de su presidencia, supuestamente para hacer trabajo filantrópico, y hace trabajo filantrópico, hay que reconocerlo. Sin embargo, empieza a generar muchas dudas. Desde su existencia, la Fundación Clinton ha recibido aproximadamente $2.000 millones en donaciones. Ha recibido donaciones de gobiernos extranjeros, como Qatar, como Arabia Saudita, como los gobiernos con récords sobre derechos humanos bastante magros. Ha recibido donaciones de empresarios de dudosa reputación, empresarios nigerianos que de repente donan $5 millones a la Fundación Clinton de manera muy sospechosa. Y curiosamente, el ritmo de donaciones a la Fundación Clinton se dispara en el momento en que Hillary Clinton se convierte en secretaria de Estado. No solo las donaciones a la Fundación Clinton se disparan, sino que los discursos de Bill Clinton, usted sabe que él es un expresidente y va a dar discursos y cobra para que dar discursos. Los discursos de Bill Clinton, el precio se disparó después de que Hillary Clinton se hizo secretaria de Estado. Pasaron de costar aproximadamente $200.000 por discurso a costar aproximadamente $700.000 por discurso. Y no es que se volvieron más interesantes. Claramente había un conflicto de intereses. Claramente gente le está dando plata a la Fundación Clinton para tener acceso al Departamento de Estado. En este contexto de esta dudosa relación de la Fundación Clinton con la ley y con el pago de favores,
Incluso se había llegado a un acuerdo, la administración Obama llega a un acuerdo con los Clinton para nombrar a Hillary de secretaria de Estado, en el cual la Fundación Clinton tiene que desglosar todos sus donantes. Luego trasciende, en las últimas semanas de la campaña, trasciende que la Fundación Clinton recibió $100 millones de donantes extranjeros que nunca desglosó, que nunca le concluyó la lista a la administración Obama. Y es en este escándalo donde sale, en esta nebulosa en donde sale el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Resulta que ella, siendo secretaria de Estado, en lugar de tener una cuenta de correo electrónico del Departamento de Estado, todos sus asuntos los manejaba de una cuenta de correo privada, personal, desde un servidor en su casa. Ella decía que era para comodidad, para poder mandar correos personales, pero ustedes se imaginarán que la secretaria de Estado, siendo la diplomática número 1 del país, recibe muchísima información sensitiva en materia de seguridad nacional en esos correos, como es el caso. Y ustedes se imaginarán de que si los rusos o los chinos se dan cuenta de que la secretaria de Estado está manejando asuntos secretos de Estado en su correo personal, van a hacer hasta lo imposible para hackear esa cuenta de correo. Y esto, por supuesto, que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Por menos que esto, mucha gente ha terminado en la cárcel. Incluso el general Petraeus, el general que pacificó Irak luego de la invasión, cuando estaba el tema de la insurgencia, pero se descubrió que él tenía un affair con la chavala que era su biógrafa y con la cual compartió secretos de Estado, de seguridad nacional. El tipo recibió una condena de 3 años suspendida por haber hecho eso. Entonces, empieza la investigación del FBI. De repente, Hillary Clinton dice que ella nunca manejó correos clasificados de seguridad nacional. Sale a relucir de que sí recibió correos y manejó correos clasificados. Se perdieron 30.000 correos que nunca aparecieron, los borraron. Se destruyeron aparatos, se destruyeron teléfonos para que no hubiera acceso a los correos en esos aparatos. En fin, como ustedes pueden ver, Hillary Clinton no era ninguna angelita, no era ninguna candidata que despertaba pasiones positivas, ni siquiera dentro de su propio partido. Así que, no solo detrás de la victoria de Donald Trump hubo el hecho de que Donald Trump despertaba así pasiones positivas dentro de sus seguidores, sino que también Hillary Clinton era una candidata altamente polarizante, era la segunda candidata más impopular en la historia de Estados Unidos desde que hay mediciones, y mucha gente, conozco mucha gente que votó por Donald Trump simplemente por votar contra Hillary Clinton. Entonces, a la hora de analizar el fenómeno de las elecciones, hay que tener en cuenta la figura de Hillary Clinton. No solo fue un voto pro-Trump, sino que fue un voto anti-Clinton. La figura de Hillary Clinton hizo también que se quebrara la coalición que llevó a Barack Obama a la presidencia 2 veces. Esta coalición tenía elementos altamente identificables. El voto afroestadounidense, cuya particularidad en Estados Unidos no es tanto que esté en juego entre los republicanos y los demócratas. El voto afroestadounidense vota 93%, 90% demócrata, pero es un voto que no sale particularmente a las urnas. Hay un gran nivel de abstencionismo de votos afroestadounidenses. Barack Obama logró que el voto afroestadounidense saliera en números récord a votar por él. Lamentablemente para Clinton, en esta elección, los afroestadounidenses se quedaron en casa. Sí salieron a votar algunos y todo, pero los niveles de participación que alcanzó Obama no fueron los mismos para la secretaria Clinton, al punto que el voto en Madison, Wisconsin, en Detroit, en Michigan, en Filadelfia, en Pensilvania, no sirvió para neutralizar el voto de las zonas rurales de estos estados. Por ejemplo, un estado como Pensilvania, que no votaba republicano desde 1992, siempre se ha descrito, ustedes han visto Pensilvania, que es como un cuadrado, en un lado tiene Filadelfia, en la costa este, en el oeste tiene Pittsburgh. A Pensilvania siempre se le ha descrito como Filadelfia en el este, Pittsburgh en el oeste, Alabama en el centro. Es decir, el centro del estado es una zona altamente conservadora, redneck, como le dicen, ¿verdad? Y vota republicano.
Si ustedes ven un mapa electoral de Pensilvania por condados, verán de que todo el estado rojo, excepto la puntita de Filadelfia y la puntita de Pittsburgh. Ahora, ¿qué pasa? Estas dos ciudades juntas, usualmente, son las que definen el voto estatal, porque tienen más gente que las zonas rurales. En este caso, la poca participación de las minorías hizo que las zonas rurales se llevaran el pulso en estos estados. Entonces, los afroestadounidenses votaron 90% por Hillary, 89% por Hillary, pero no salieron en los récords que salieron con Obama. Los hispanos, se suponía que el voto hispano iba a ser lo que frenaría a Donald Trump. En el 2012, el Partido Republicano hizo un post-mortem de la campaña de Mitt Romney. Recordemos que Mitt Romney, en esa primaria, en la primaria republicana para el año 2012, se dejó decir de que si él era presidente, él iba a hacer la vida tan imposible a los hispanos que ellos se autodeportarían. Y esto bastó para que únicamente un 21% de los hispanos votara por el Partido Republicano en esa elección. Y un 70 y resto por ciento, no recuerdo exactamente, se decantó por el presidente Obama. Bueno, los republicanos, el Comité Nacional Republicano hizo un análisis de esa derrota electoral, se le llama un post-mortem, y identificaron de que sin el voto hispano, si alienaban el voto hispano, nunca más iban a tener un chance de ganar la Casa Blanca. Entonces llega Donald Trump y lo primero que hace en su anuncio de campaña es tratar a los inmigrantes de traficantes de drogas, de violadores, prometer un muro, prometer deportaciones masivas, etcétera, etcétera. La expectativa entonces era de que los hispanos iban a frenar el ascenso de Trump a la presidencia, privándolo de triunfos en Florida, privándolo de triunfos en Colorado, privándolo de triunfos en Nevada. Incluso en algún momento las encuestas indicaban que estados tradicionalmente republicanos con alto porcentaje de votantes hispanos como Texas y como Arizona podrían incluso estar en juego y podrían incluso haberse decantado por el Partido Demócrata. ¿Qué pasó en la realidad? Un 29% de los hispanos votaron por Donald Trump. Es decir, la proporción del voto hispano hacia el candidato republicano aumentó. En el caso de Florida, un tercio de los hispanos votaron por Donald Trump. Entonces, esas imágenes que nosotros vimos del voto temprano en Florida, ustedes saben que en Florida se puede votar días antes de la elección, y se veían esas filas enormes de hispanos listos para votar. Bueno, mucha gente decía, hasta llegó Trump, va a perder. Bueno, no sabíamos que esas filas, 1 de cada 3 iba a votar por él. Nuevamente, la coalición de Obama se desgranó en el caso de los hispanos. Los millennials se identificaron muchísimo con Bernie Sanders en la primaria demócrata. Hubo un esfuerzo concertado, incluso participando Bernie Sanders, por tratar de sacar ese voto millennial que había sido tan fuerte por el presidente Obama en las elecciones del 2008-2012, sacarlo para Hillary Clinton. Pero bueno, todos estos escándalos y todas estas nebulosas de corrupción sobre Hillary Clinton hizo que muchos millennials tampoco fueran a votar. No es que votaron por Trump, simplemente no fueron a votar. Interesantemente, Donald Trump ganó el voto de las mujeres blancas. A pesar de todo lo que se dejó decir sobre las mujeres, a pesar de toda la misoginia, de los aparentes supuestos ataques sexuales en los que participó, acusaciones de acoso sexual y demás, no solo ganó el voto femenino blanco no educado, que se sabía que lo iba a ganar, sino que el voto femenino educado lo terminó ganando. Es decir, la perspectiva de tener una mujer presidenta no movió a el voto femenino blanco, que recordemos que las mujeres tienen una tasa de participación en la votación superior a el de los hombres. Y finalmente, la clase blanca trabajadora, principalmente en estados del medio oeste estadounidense, terminó que fueron votantes que votaron por Obama en el 2008 y en el 2012, votaron por Trump en el 2016. Es decir, votaron por el cambio en el 2008 y votaron por el cambio en el 2016.
En particular, el mensaje proteccionista de Donald Trump tuvo mucha resonancia en el llamado Rust Belt de Estados Unidos. El Rust Belt son esos, el medio oeste en el norte, son esos estados: Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, que era una zona, con la excepción de Ohio. Esos tres otros estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, tenían una generación de no votar por el Partido Republicano. La última vez que Pensilvania había votado por el Partido Republicano era en 1992. La última vez que Michigan había votado por el Partido Republicano era en 1988 y Wisconsin en 1984. El discurso proteccionista de Donald Trump, su oposición al libre comercio, su oposición a los tratados de libre comercio, su oposición al TPP, jugó un papel primordial en que estos estados se decantaran por el candidato republicano. Estos son estados con altos niveles de industrialización, pero que han sido golpeados por la desindustrialización de la economía estadounidense. La economía estadounidense ha pasado, y esto es un fenómeno que viene de 1970, ha venido perdiendo puestos de trabajo en el sector industrial, conforme se transforma de una economía de industria hacia una economía de servicios. Pero esta transición ha sido particularmente dolorosa para estos estados, y el coco identificable ha sido el libre comercio. Ahora bien, hay estudios que indican que desde el año 2000, de los millones de puestos de trabajo que se han perdido en el sector industrial, únicamente un 20% puede ser achacado a la competencia extranjera, particularmente de China. Mientras que el 80% de la pérdida de trabajos en el sector industrial es producto de la automatización, de los cambios tecnológicos. Pero bueno, ustedes no vieron a Trump hablando en contra de los iPhones o hablando en contra de los robots. Claramente el extranjero, el otro, es un enemigo más identificable, y en este caso el otro era la competencia china, la competencia mexicana. Entonces este mensaje proteccionista caló profundamente en esta zona que nunca antes había votado republicano en esta generación. Todavía hay 2 puntos más. Otro punto que jugó un papel en la reelección de Trump, y hay que decirlo, es el tema racial. Por muchos años el Partido Republicano apeló a la división racial y a los temores de las angustias del electorado blanco sobre su pérdida de importancia en Estados Unidos. El electorado blanco se está reduciendo, actualmente es un 69%, pero los latinos han duplicado su peso desde el año 2000. El voto asiático también ha aumentado, se ha duplicado desde el año 2000. La población afroestadounidense se ha mantenido estable, pero Estados Unidos es un país cada vez más diverso racialmente, y esto genera mucha congoja a ciertos sectores del electorado que ven que Estados Unidos se le está yendo de las manos. Ya no es el país predominantemente blanco, ya no es el país predominantemente conservador. Cambios como la legalización del matrimonio igualitario, etcétera, han hecho que entonces hay un sector de la población, un sector del electorado, que quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande, es decir, que quiera regresar al pasado, en donde era un país predominantemente clase media, blanca y sin minorías. Los candidatos republicanos por muchos años han apelado a un racismo más o menos, ¿cómo se dice?, tácito, o que no es muy evidente. Le dicen el pito de perro, el dog whistle, porque son pronunciamientos que hay que afinar el oído. Ese carajo en verdad dijo eso, o sea, esto es lo que quiere decir, o sea, era un pito de perro. Había que tener el oído muy afinado para identificar estos mensajes cargados racialmente. Bueno, Donald Trump llegó con un tumbacocos, y muchos de estos discursos fueron abiertamente ventilados: discursos contra los musulmanes, discursos contra los hispanos, discursos contra los negros, y claramente esto generó mucho apoyo dentro de un sector nada despreciable del electorado. Prueba de ello es de que tras el triunfo de Donald Trump hemos visto un aumento significativo en los ataques raciales y en incidentes de bullying en las escuelas hacia estudiantes de minorías.
Finalmente, hubo también un sector del electorado que son los conservadores educados, gente que nunca apoyó a Donald Trump en la primaria, gente que dijo hasta el último momento que no votarían por Donald Trump, gente que es del Partido Republicano, pero que dijeron, mira, este carajo no representa los valores republicanos de Ronald Reagan y demás, que al final de cuentas terminó votando por Donald Trump. ¿Por qué? Por la Corte Suprema de Justicia. Ustedes sabrán de que en enero murió un magistrado de la Corte Suprema, Antonin Scalia, que era el magistrado más conservador de la Corte. La Corte Suprema tiene 9 escaños y había una división de fuerzas de 5 conservadores y 4 socialdemócratas. En Estados Unidos los escaños son llenados por el presidente, ratificados por el Senado y son de por vida. Es decir, Obama podía nombrar un magistrado nuevo y pasar de tener 5 magistrados conservadores a 4 socialdemócratas a tener 5 socialdemócratas y 4 conservadores. La mayoría de los votos contenciosos en la Corte Suprema de Justicia se deciden 5 a 4. Matrimonio igualitario, Obamacare, etcétera, etcétera. En este caso, la centroizquierda tenía una oportunidad única de cambiar la configuración ideológica de la Corte Suprema por una generación. ¿Sí? Obama nombraba un magistrado de 50 años, ese carajo iba a durar 30 años, o esa carajo iba a durar 30 años en la Corte Suprema. Los republicanos dijeron, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que Obama llene este escaño, estamos en un año electoral, vamos a dejar que sea el público estadounidense mediante la elección el que decida la configuración ideológica de la Corte Suprema. Bueno, le salió la jugada. Al final de cuentas, muchos conservadores decían, mira, voy a sostenerme en la nariz, pero por lo menos tenemos la garantía de que un presidente Trump, dentro de 4 años lo echamos, conseguimos un candidato mejor o ya no va a ser reelecto, pero la Corte Suprema nos garantizamos que permanezca conservadora por los siguientes 30 años. Así que esta combinación de factores económicos, demográficos, de jurisprudencia en la Corte Suprema, la pésima imagen de Hillary Clinton, etcétera, es la que explica la tormenta perfecta que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Las propuestas, ¿cuáles han sido las principales propuestas de Donald Trump? En inmigración y comercio fueron sus 2 principales pilares. Es donde más resonante fueron sus propuestas en materia de política pública. Él prometió deportaciones masivas, en su momento incluso insinuó la posibilidad de deportar a los 11 millones aproximadamente de inmigrantes que se encuentran indocumentados en Estados Unidos. Ahora bien, deportar a 11 millones de personas es posible, pero vos tendrías que incurrir en acciones que no se han visto en Occidente en 70 años. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Es una política que muy poca gente sensata insinúa de que propone deportar a 11 millones de personas. Donald Trump en una entrevista en CBS el domingo se dejó decir de que no van a ser 11 millones de personas, que van a ser 3 millones de personas. Dijo que solo va a expulsar a la gente que ha violado la ley, lo cual es un poco complicado porque técnicamente todas las personas que están de manera ilegal en Estados Unidos han violado la ley. Incluso si obviamos esa violación de la ley, mucha gente que simplemente ha infringido, se ha brincado alto o le dieron un parte por algún tipo son usualmente los más proclives a ser expulsados. Si tomamos la cifra de 3 millones de personas, suena un montón de gente. Y aquí es donde empezamos a ver el genio malvado de Donald Trump. Ciertamente suena un montón de gente y ciertamente suena a algo que va a complacer a su base. Este tipo va a expulsar a 3 millones de personas. Sin embargo, esa es la misma cantidad que Barack Obama ha deportado en sus 8 años de presidente. No es por nada que a Barack Obama se le conoce como el deporter in chief, el deportador en jefe. Ha deportado más inmigrantes que Bill Clinton y George Bush juntos. Así que si Donald Trump, de manera muy hábil, ahora dice, menciona la cifra de 3 millones,
Suena un montón para su base, y en verdad puede complacer a su base. Mira, este carajo está prometido, está haciendo lo que prometió, pero por otro lado simplemente está implementando la misma tasa de deportaciones de Barack Obama. Prometió construir un muro alto, formidable, hermoso, en la frontera sur con Estados Unidos, y que México pagara por este muro. Ahora él dice que no necesariamente tiene que ser un muro, que puede ser una cerca. Veremos qué tal. Esta fue su principal promesa de campaña, por lo tal, desdecirse de ella va a ser muy complicado. Recordemos que este es el tipo que se lanzó contra la clase política, que dice una cosa y hace otra. Si él se desdice de su principal promesa de campaña, y el Build That Wall era el principal canto de guerra de los trumpistas en los rallies de campaña, si él se desdice de esta promesa, Donald Trump no es reelecto en el 2020 y rápidamente va a perder su popularidad dentro de sus votantes. ¿Cómo va a hacer él para obligar a México a pagar esta promesa? Claramente México no va a escribir un cheque. Sin embargo, él ha insinuado él dijo explícitamente en un campo pagado del Washington Post, de que utilizando prerrogativas de la ley patriota que fue aprobada una semana después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, utilizando prerrogativas que se suponen van dirigidas a terroristas, él podía interceptar las remesas que envían los mexicanos hacia sus familiares en México y con ese dinero pagar el muro. Aquí es uno de los ejemplos de cómo estas leyes, que muchas veces son pasadas contra terroristas o contra narcotraficantes o contra el lavado de dinero, fácilmente luego terminan siendo utilizadas para otros motivos. Y ojo, para esto no necesita cambiar la ley, no necesita pasar por el Congreso. Esto lo puede hacer con un solo decreto. Donald Trump también sugirió prohibir la entrada a musulmanes a Estados Unidos, una política que sería total y absolutamente no solo inhumana y antiética, sino que anticonstitucional. Y nosotros en el Instituto Cato hemos hecho análisis de cuánto costaría una política basada en las ideas de Donald Trump de deportaciones masivas, de cerrar el país a algunos inmigrantes, etc. Y hemos encontrado que estas políticas tendrían un impacto negativo altísimo sobre la actividad económica de Estados Unidos. Son políticas recesivas. Vamos a ver qué tanto de estas implementan. Pero es en el campo del comercio donde para mí, personalmente, las propuestas de Donald Trump son más espeluznantes. Donald Trump prometió un arancel del 45% sobre las importaciones chinas. Ustedes se pueden imaginar un arancel del 45% sobre las importaciones chinas, rápidamente degeneraría en una guerra comercial con China. Y una guerra comercial con China en estos momentos rápidamente puede degenerar en algo mucho peor. Y es aquí donde tenemos que temer por la estabilidad global. Para aquellos de ustedes que son aficionados a la historia, tal vez podrán identificar el hecho de que históricamente, cuando un país surge como potencia económica y desplaza al otro, esa transición nunca es pacífica, siempre ha terminado en grandes guerras. Por eso es que mucha gente ve el surgimiento de China con un particular temor. ¿Será que China, hay un ascenso pacífico de China a ser la primera economía global, o habrá algún tipo de conflicto militar como lo vimos a inicios del siglo XX o aún antes en otras ocasiones? Bueno, lo que ha permitido el ascenso pacífico de China es que China está lucrando de una manera sana, o sea, de una buena manera, del orden establecido. China es partícipe en la economía global, vende sus productos a Estados Unidos, y el peor negocio que uno puede hacer es hacer una guerra con su principal socio comercial. Sin embargo, si su principal socio comercial cierra las fronteras y ya no hay un incentivo para ser amigable, podemos ver rápidamente un deterioro en las relaciones entre ambos países que podría generar conflictos armados. Recordemos de que hay puntos de fricción muy identificables entre Estados Unidos y China, conflictos territoriales entre China y sus vecinos en el mar del sur de China, conflictos territoriales entre China y Japón, por lo cual Estados Unidos tiene un tratado de defensa, etcétera, etcétera. Así que esto es un punto que tenemos que ponerle mucho cuidado. También Donald Trump prometió un arancel de 35% sobre las importaciones mexicanas.
y prometió renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Él ha amenazado con retirarse de la Organización Mundial del Comercio, ha manifestado su oposición absoluta al Acuerdo Transpacífico, y ya podemos dar por un hecho que no va a haber Acuerdo Transpacífico, por lo menos del cual Estados Unidos sea partícipe, e incluso ha amenazado con impuestos específicos, quirúrgicos, a empresas que trasladen puestos de empleo fuera de Estados Unidos. Es decir, si una empresa de aire acondicionado dice, mira, voy a abrir una fábrica nueva en México, él ha amenazado con que va a meterle un impuesto específico a esa empresa, lo cual suena totalmente ilegal, pero bueno, luego vamos a ver el poder que tiene, de hecho, el presidente de Estados Unidos para hacer este tipo de locuras. En materia de impuestos, él ha propuesto una reducción significativa de los impuestos en todos los niveles de ingreso. Donde hay que prestar más atención es a la promesa de reducir el impuesto de renta corporativo. Estados Unidos tiene el impuesto de renta corporativo más alto de los países desarrollados, aproximadamente, si yo recuerdo, un 40%. Él está prometiendo reducirlo a un 15%, lo cual, se imaginará yo como liberal, me parece fantástico. Sin embargo, estas promesas de recortes de impuestos no están siendo acompañadas de promesas de recortes de gasto. Y por lo tanto, el plan, más bien él está hablando de gastar más plata en infraestructura, está hablando de gastar más plata en el ejército, lo cual no calza con la estabilidad financiera del gobierno federal. Los análisis más independientes señalaban de que el plan tributario, el plan fiscal de Donald Trump era el más inestable y el que más aumentaba la deuda del gobierno federal de Estados Unidos, la cual, recordemos, ya se encuentra por encima del 100% del Producto Interno Bruto. En materia de regulaciones, él prometió rescindir Obamacare, la reforma de salud de Obama, rescindir Dodd-Frank, que es la reforma del sector financiero, y rescindir muchas regulaciones ambientales. Esto podría tener un efecto estimulante sobre la economía, pero nuevamente, y esto en parte las promesas de rescindir regulaciones y bajar impuestos contribuyeron al hecho de que, si bien las bolsas habían indicado bajas ante la noticia de la elección de Donald Trump, eventualmente más bien terminaron subiendo una vez que se confirmó la noticia. Al final de cuentas, los mercados reaccionan siempre positivamente a la perspectiva de menos impuestos. En política exterior, Donald Trump ha manifestado dudas sobre el compromiso de Estados Unidos en materia de defensa dentro del marco de la OTAN. Él ha dicho que si Rusia invadiese los países bálticos, no necesariamente Estados Unidos iría a la defensa de estos países, lo cual, imagínense cómo están pasando las noches que están pasando en Estonia en este momento. Japón también ha dicho que Japón y Corea del Sur deberían conseguirse la bomba nuclear y defenderse ellos solos, que no tiene Estados Unidos por qué meterse a defenderse ahí. Ha manifestado una admiración muy clara hacia Vladimir Putin y su autoritarismo. Ha dicho que rescindiría el acuerdo con Irán, el acuerdo nuclear con Irán, que para mí es el mayor logro de política exterior de la administración Obama, y que ha evitado o evitaría una tercera guerra del Golfo, una tercera guerra en el Medio Oriente. Ha prometido revertir el acercamiento comercial y diplomático con Cuba. Y bueno, existen muchas dudas sobre el entusiasmo que el presidente Trump mostrará sobre el intervencionismo militar. Aunque ustedes no lo crean, la que más miedo me generaba a mí en materia de intervencionismo militar era Hillary Clinton. Hillary Clinton no ha visto una guerra en los últimos 30 años que no haya apoyado. Mientras que Trump más bien se creció durante la primaria republicana de ser el único candidato que no había apoyado la guerra en Irak. Así que quedan dudas de qué tan entusiasta será Donald Trump para mandar tropas al extranjero o para mandar bombas al extranjero. Sabemos que es medio loco o loco entero, pero por lo menos ha manifestado mucho escepticismo sobre intervenir militarmente en otras partes del mundo en el pasado, y bueno, sería genial si mantiene ese escepticismo. En política monetaria, los que siguen la discusión de política monetaria en Estados Unidos sabrán de que la Reserva Federal ha mantenido tasas de interés extremadamente bajas, casi en cero, desde el 2008. Existe mucha preocupación dentro de ciertos sectores, principalmente del Partido Republicano, de que una política monetaria de tasas de interés de casi cero
esté generando una burbuja que eventualmente va a generar otra crisis. Sin embargo, los intentos que ha hecho la Reserva Federal por aumentar las tasas de interés han generado mucha resistencia en los mercados. El diciembre pasado la tasa de interés aumentó 0.25 puntos porcentuales y esto generó volatilidad generalizada, caídas de bolsas, etcétera, etcétera. Se especulaba de que la Reserva Federal iba a aumentar la tasa de interés en diciembre otra vez 0.25 puntos porcentuales, probablemente. Ahora con la elección de Trump no se sabe. Trump ha ventilado las críticas hacia la Reserva Federal, ha tratado a Janet Yellen, su chairwoman, de ser una traidora. Al final de cuentas es el presidente de Estados Unidos el que pone y quita al presidente de la Reserva Federal. Y la pregunta es si estas críticas que Donald Trump tiene hacia la Reserva Federal son críticas genuinas hacia el manejo poco ortodoxo de la política monetaria en los últimos 10 años, o es más bien una manera de restarle independencia a una institución que es independiente y que para promover sus fines políticos. Así que no sabemos exactamente qué esperar en materia monetaria. Lo que sí puedo decir es que de la política monetaria de Estados Unidos depende la estabilidad global. Voy a hacer un break aquí para contarles una historia. Hay un bar cerca de Keito donde me gusta ir de vez en cuando, un par de veces a la semana, y ahí yo un día le digo a mi esposa, mira, vos sabes que conocí a la persona más importante que yo conozco en ese bar, en ese todo. Entonces un día que ella vino conmigo al bar, le digo, mira, aquel carajo que está allá, ese es el más importante que yo conozco. ¿Quién es? Es el computer guy de Janet Yellen, la presidenta de la Fed. Este es el tipo que le arregla la computadora en la casa y en la oficina, en la Reserva Federal. Este man puede destruir el sistema financiero mundial con un dedazo. Y es un locazo que llega siempre ahí. Entonces yo siempre le cuento eso a mi esposa, pero no, esto es para enfatizar el poder que tiene la política monetaria. En este momento existe mucha preocupación de que esta política monetaria laxa de tasas de interés de cero esté alimentando otra burbuja. Y una burbuja que cuando estalle va a ser peor, mucho peor que la recesión que tuvimos en el 2008. ¿Qué tanto daño puede hacer Donald Trump? Yo publiqué un par de columnas el lunes pasado y este lunes, en donde manifesté mis noches de sueños fríos, pensando en Donald Trump siendo inaugurado presidente de Estados Unidos. Y me recibí varios comentarios, ¡ay, qué exagerado! Al final de cuentas, Estados Unidos no es Honduras. Estados Unidos es una democracia constitucional, hay Estado de Derecho, hay separación de poderes, hay una constitución que tiene 240 años aproximadamente de existir, y jamás Estados Unidos va a caer en una actitud de república bananera en donde un presidente puede hacer y deshacer cosas. ¿Qué tanto daño puede hacer Donald Trump? Mucho, muchísimo, muchísimo daño. Para todos, para empezar, y esto no es una exageración, el 20 de enero creo que es que va a ser inaugurado. El 20 de enero, cuando llegue a la Casa Blanca, se le abren los códigos nucleares, los cuales contienen los números para poder activar 2.000 ovejas nucleares que están apuntadas hacia Rusia, China y algunas hacia Irán. No existe ningún tipo de control constitucional sobre apretar esos botones. No existe nada, no tiene que consultar absolutamente con nadie. Y una vez dada esa orden se lleva a cabo. Y es para que ustedes vean, esto ilustra, suena exagerado, pero esto ilustra el poder que tiene el presidente de Estados Unidos. No se suponía, lo triste de la historia es que no se suponía que esto fuera así. Cuando los padres fundadores de Estados Unidos se embarcaron a la tarea de diseñar la forma de gobierno, estaban haciendo un experimento que no se había hecho en ninguna parte. Recordemos que Europa eran monarquías que tenían 1000 años, que habían evolucionado más o menos. Ya Inglaterra tenía una monarquía más o menos constitucional, había un parlamento, etcétera, etcétera. Aún así el rey Jorge III tenía mucho poder. Las otras eran monarquías absolutistas. Y estos tipos dijeron, bueno, vamos a hacer un gobierno de la nada, vamos a inventarnos una forma de gobierno. Por supuesto que se inspiraron en los tratados de John Locke, se inspiraron en Montesquieu, etcétera, etcétera, para diseñar un gobierno. Algunos dijeron, mira, hagamos una democracia. Y otros dijeron, mira, hay un problema con la democracia. La democracia puede generar en abusos. Veamos el experimento democrático anterior a este, que era
Atenas y terminaron matando al pobre Sócrates en una votación, o Jesucristo, y Jesucristo murió en una votación democrática. Entonces, tampoco tener una democracia. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una monarquía? Al final de cuentas, este carajo, George Washington, ha resultado ser un genio, derrotó a los ingleses, es un tipo súper sabio, súper prudente, muy ecuánime. ¿Por qué no lo hacemos rey? Entonces, esta es la discusión que tenían durante el Congreso Constitucional de Estados Unidos. Al final de cuentas, dice la historia que en una de esas, al final de la última sesión, cuando ya definieron la forma de gobierno en Estados Unidos, Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores, sale del salón y una mujer se le arrima y le dice: doctor, ¿qué tenemos? ¿Una democracia o una monarquía? Y Benjamin Franklin le contestó: una república, si la logramos mantener. Esto diciendo, ni es una democracia, ni es una monarquía, es una república, y nuestro reto es mantenerla como tal. La tentación de darle poderes extraordinarios a George Washington, que es un tipo que verdaderamente era un tipo extraordinario, 3 veces él pudo haberse convertido en el soberano absoluto de Estados Unidos y 3 veces entregó el poder, a diferencia de Bolívar en Sudamérica. A pesar de todas las virtudes de George Washington, los padres fundadores estaban al tanto de que George Washington no iba a durar para siempre y que existía la posibilidad de que su cargo cayera eventualmente en las manos de un demagogo, de un populista. Y entonces dijeron: no vamos a hacer una presidencia poderosa, vamos a hacer incluso una presidencia fuertemente limitada por pesos y contrapesos constitucionales. Pues sí, el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero el poder de declarar guerra es del Congreso. Y así crearon una forma de gobierno poco democrática y con muchos pesos y contrapesos. Poco democrática en el sentido de que ahí es donde nace el colegio electoral. Por eso es que en Estados Unidos el presidente no se escoge por voto popular. Tenían a la democracia directa, y es por eso que establecen ese otro nivel de electores para que blindara las pasiones de las masas a la elección de un presidente. Es así como nace entonces el colegio electoral. El Congreso originalmente tiene 2 cámaras. Originalmente solo la Cámara de Representantes era electa de manera directa, de manera voto popular. El Senado era electo mediante las legislaturas estatales, los senadores. Eso se cambió en 1913 con una enmienda constitucional. Y la Corte Suprema, que no es electa popularmente. Es decir, el gobierno federal original, únicamente una 6ª parte era democrática. Pero bueno, no había tardado la tinta de la Constitución en secarse y ya los poderes del presidente de Estados Unidos estaban siendo expandidos. Irónicamente, James Madison, quien redactó la Constitución, fue uno de los presidentes que empezó a expandir los poderes del presidente de Estados Unidos. Este proceso se aceleró con la llegada de George Bush y se agravó todavía más con Barack Obama. Eso fue lo que escribí la columna de ayer en La Nación. Barack Obama, a pesar de toda su simpaticura y todo su carisma y todas las carcajadas que nos salen cada vez que salen Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel, fue uno de los presidentes que más abusó de sus poderes en la historia reciente de Estados Unidos. Barack Obama es el primer presidente desde la Guerra Civil de Estados Unidos, es decir, desde hace 150 años, es el primer presidente en ordenar la ejecución extrajudicial de un ciudadano estadounidense. Es decir, ordenó el asesinato de un ciudadano estadounidense sin que mediara juicio. Barack Obama es el primer presidente de Estados Unidos en llevar a cabo una intervención militar de Estados Unidos por más de 90 días sin que mediara ningún tipo de autorización del Congreso. Hay una ley, que es la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que dice que un presidente puede llevar a cabo una intervención militar por 60 días y por si acaso 30 días más, pero después de eso sí o sí tiene que pedir permiso al Congreso. Barack Obama en Libia dijo que no, que todas esas bombas que estaban cayendo en Libia no podían considerarse una intervención militar y no pidió autorización. Barack Obama, enfrentado ante lo que muchos llamaban obstruccionismo republicano, decidió a partir de decretos cambiar leyes, decidió gastar plata que nunca fue autorizada por el Congreso,
amplió, no yo lo creó, esto lo creó Bush, pero amplió de una manera impresionante programas de espionaje doméstico que luego Edward Snowden revelaría, que eran totalmente secretos, incluso el mismo Congreso no tenía conocimiento de la expansión de estos programas de espionaje. Y bueno, durante todo este tiempo, mientras Obama hacía todo esto, los liberales, los cuatro gatos que somos los liberales en Estados Unidos decían: esto no se puede hacer, esto no lo debería hacer Obama, esto es inconstitucional, esto es peligroso. Y todo el mundo nos decía: pero es que Obama es un tipo carismático y Obama es un tipo simpático, premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera. Pero nuestras objeciones a este tipo de golpes de poder están basadas en la historia. Así como los padres fundadores de Estados Unidos dijeron: bueno, si le damos muchos poderes a Washington probablemente no los abuse, pero ¿quién viene después? El problema con todos estos poderes extraordinarios que Obama acumuló es que ahora van a ser heredados por Donald Trump. Y es ahí en donde entonces empiezan las noches de agonía, de escalofríos para muchos de nosotros. Donald Trump va a ser el presidente de Estados Unidos con más poderes, por lo menos desde los tiempos de la guerra civil de Estados Unidos. ¿Qué tipos de contrapesos podrá enfrentar? ¿Enfrentará algún contrapeso del Congreso? Va a tener un Congreso a favor. El Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso, controla el Senado, controla la Cámara de Representantes. Es más, el Partido Republicano se encuentra en mayor control de todas las esferas del gobierno federal y estatal de Estados Unidos de lo que ha disfrutado en 100 años. Gobernaturas, legislaturas estatales, etc. El Partido Demócrata en este momento se encuentra diezmado. Así que el Congreso, no esperemos mayor oposición a la agenda del presidente Trump. ¿Enfrentará oposición del Partido Republicano? Bueno, sabemos que el Partido Republicano y Trump no se llevan bien, no se llevaron bien. Lo que hizo Trump fue una toma hostil del Partido Republicano, y grandes figuras republicanas, expresidentes, excandidatos presidenciales, senadores, gobernadores, congresistas, no apoyaron a Donald Trump. Paul Ryan, el presidente del Congreso, lo apoyó muy tímidamente. Senadores como John McCain lo denunciaron, Jeff Flake. ¿Existe la posibilidad entonces de que este Congreso, este establishment republicano, se divorcie de la agenda del presidente Trump? Puede ser. Sin embargo, no olvidemos algo, y es que en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años. Dentro de 2 años hay elecciones de medio periodo. La totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado van a ser reelectos. Si un congresista o un senador republicano manifiesta, se vuelve un trompo en la bolsa para Trump, fácilmente Trump, quien sabemos que controla al electorado, el electorado está con Trump, fácilmente Trump puede escoger a alguien para que rete a ese congresista o a ese senador en la primaria republicana. O se acomoda o le juega con un candidato que le quite el puesto. Y entonces vamos ahí a ver a mucho representante y mucho senador alinearse con Donald Trump ante el peligro de que le quiten el trabajo en una primaria republicana. Así que yo no pongo mucha fe en que el Partido Republicano sirva de mayor peso a Donald Trump. ¿Qué hay de las Cortes? La Corte Suprema de Justicia, las Cortes federales. ¿Existe alguna posibilidad de que frenen a Donald Trump? Aquí hay 2 particularidades. Por algún motivo que yo no termino de entender, y esto yo no soy abogado, entonces yo no entiendo cómo es que funciona esta cosa. Sin embargo, en Estados Unidos, de lo que yo he leído sobre cómo se maneja la jurisprudencia constitucional y de todo, es que las Cortes siempre le dan el beneficio de la duda al presidente y al Congreso sobre la constitucionalidad de sus actos. Es en circunstancias extraordinarias en que las Cortes declaran inconstitucional una actuación de un presidente o del Congreso. Principalmente el presidente y casi nunca el Congreso. Entonces, por ejemplo, Obamacare, la reforma de salud de Obama. Claro, no había que ser ningún especialista en la Constitución de Estados Unidos para saber que era inconstitucional. Y sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se salió con galimatías y dijo, es constitucional. Entonces, las Cortes tienden a no retar
al poder político, solo en circunstancias excepcionales. Y no solo eso, sino que las cortes de Estados Unidos, en sus diferentes niveles, son muy lentas a la hora de trabajar. Entonces Donald Trump, digamos que lleva a cabo su amenaza de usar la ley patriota para frenar las remesas de inmigrantes mexicanos y con eso financiar la cerca o el muro que quiere construir. Bueno, eso será retado en las cortes y es probablemente que dure meses, si no años, en eventualmente definirse la legalidad o la constitucionalidad de esa medida. Y durante ese tiempo, que pueden ser años, el daño ya estaría hecho. Igualmente con los tratados. Donald Trump ha amenazado con salirse de varios tratados, la OMC, el Tratado de París, etc. Nada lo detiene. Él tiene el poder absoluto de poder salirse del Tratado de Libre Comercio sin que medie ningún tipo de autorización del Congreso. Puede salirse de tratados de derechos humanos, que de por sí Estados Unidos participa en muchos, etcétera, etcétera. Los tratados no lo van a detener. Así como ustedes pueden ver, Donald Trump tiene un margen de maniobra particularmente grande. Es importante la reconfiguración política en Estados Unidos. El Partido Republicano está transformándose en un partido nacionalista, nativista y proteccionista. Antes era un partido conservador en todo el sentido de la palabra. Abrazaba la libertad económica, o por lo menos decía abrazarla, retóricamente, y abrazaba el conservadurismo social. Ahora vemos una transformación en donde ya no es tan liberal económicamente y en términos sociales más o menos, pero se ha vuelto altamente nacionalista, proteccionista y nativista, un partido con fuertes tintes xenófobos. Y la pregunta es si estamos ante un nuevo normal en cuanto al discurso político en Estados Unidos. Como les mencionaba yo anteriormente, Donald Trump llegó con una tumba cocos, hablando con tintes xenófobos, con discursos altamente cargados en materia racial y religiosa. Y la pregunta es si esta lata de lombrices va a poder meterse de vuelta. Él salió en CBS el domingo pidiéndole a sus seguidores que stop it en cuanto a los ataques que se han reportado contra minorías, contra inmigrantes. Sin embargo, ya eso se ha salido de control y la pregunta es si incluso el presidente Trump puede tenerlo. ¿Cuál va a ser el impacto sobre América Latina del presidente Donald Trump? Bueno, tenemos que tener claro de que el enfoque casi exclusivo de su discurso fue México. No habló mayor cosa en ningún otro país de la región. México, un poco Cuba. Así que México va a ser los que se lo va a llevar a la chingada, como dicen ellos. Él prometió el muro, prometió los aranceles, prometió NAFTA. Y por lo menos, incluso si no va a intentar nada en el corto plazo, solo la incertidumbre de que puede intentar hacer alguna de estas cosas ya está afectando a la economía mexicana. Ustedes vieron que el peso colapsó la noche de la elección de Donald Trump a 20 pesos por dólar, y esa incertidumbre va a tener un efecto muy discernible sobre las inversiones y sobre el crecimiento de los pobres hermanos mexicanos. El efecto que las deportaciones podrían tener en el Triángulo Norte. Recordemos que gran cantidad de los inmigrantes que se encuentran de manera indocumentada en Estados Unidos son centroamericanos. Si hay deportaciones masivas, habría que ver qué efecto tiene esto sobre la estabilidad de estos países. Recordemos que son países que ya se encuentran entre los más violentos del mundo. Las maras incluso fueron producto de deportaciones en los años 80 y son países que no generan la cantidad de trabajos necesarios para sostener a sus poblaciones, por eso que la gente migra. Entonces habrá que ver el efecto de que más gente les va a caer encima. Él prometió revertir el acercamiento con Cuba. Veremos si lo hace. Sería una medida extraordinaria rescindir relaciones diplomáticas con Cuba, y esto enfriaría las relaciones con toda la región. ¿Peligran otros tratados de libre comercio? Yo, el mismo que dijo que Hillary Clinton iba a ganar temprano el martes pasado, diría que no. La tensión de Trump fue exclusivamente sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Y por qué sobre ese tratado? Porque ese tratado ha tenido un efecto discernible sobre el empleo en Estados Unidos. O sea, es cierto que hay empresas que han mudado sus fábricas de carros, sus fábricas de
aires acondicionados, de refrigeradores y de todo a México para poder exportar a Estados Unidos. Mientras que lo mismo no se puede decir de Colombia, no se puede decir de Chile, no se puede decir de Perú, y ni siquiera de Centroamérica. Así que yo no siento de que él vaya a proponer renegociar los otros tratados de libre comercio con Centroamérica o siquiera a rescindirlos. Aunque ya Otón Solís salió el miércoles pasado diciendo que esta es la oportunidad de oro para renegociar el TLC con Estados Unidos. Pero yo no creo que eso vaya a estar sobre la mesa. Es cierto, Otón salió diciendo eso. Hay otro fenómeno que hay que prestarle cuidado, y es que la elección de Donald Trump es una bendición caída del cielo para los populistas de izquierda en la región. Recordemos lo que era George Bush para Hugo Chávez. Era la piñata por excelencia, Mr. Danger, como le decía, el que olía azufre en el podio de la ONU, y eso servía, por supuesto, para traer agua a sus molinos. Bueno, ahora tenemos a Mr. Danger 2, con esteroides, en la Casa Blanca. Y ya yo veo a Maduro chupándose el bigote de la emoción de tener un enemigo tan impopular y tan identificable conduciendo los asuntos del imperio. Incluso ya Cuba anunció ejercicios militares ante la elección de Donald Trump. Una estupidez, un ridículo, pero bueno, eso sirve para desviar la atención que desesperadamente los populistas de la región necesiten desviar la atención al enemigo externo, que en este caso sería Estados Unidos. Así que en resumen, en el mejor de los casos, la relación de América Latina con Estados Unidos será muy fría, en el peor de los casos será abiertamente antagónica. Incluso países amigos de Estados Unidos, yo no veo a Guillermo Solís yéndose a tomar una foto con Donald Trump en la Casa Blanca, como hace poco hizo con Barack Obama. No veo presidentes de la región corriendo a invitarlo a que visite sus países, así que va a haber un distanciamiento muy marcado entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cuál va a ser el impacto sobre Costa Rica? Como dije, por el momento no creo que haya nada que temer por el TLC con Estados Unidos. No creo que vaya a ser sometido a renegociación, al menos que gane un presidente en Costa Rica que vaya y le toque la puerta a Donald Trump y le diga, mira, queremos renegociarlo, y el otro muy contento le diga, bueno, sentémonos a hablar. Pero si eso no ocurre, no veo por qué haya que temer. Tampoco creo que haya que temer por la inversión extranjera directa a Costa Rica, excepto por dos cosas. Y aquí podría estar yo total y absolutamente equivocado, como usualmente es el caso. Si se materializan los recortes de impuestos que promete Trump a las empresas, un 40%, un 15%, y la desregulación que promete en materia ambiental, en materia de finanzas, en materia de salud, que ha costado muchos puestos de empleo, puede ser de que Estados Unidos se vuelva muy atractivo para las corporaciones. Las corporaciones estadounidenses en este momento tienen 2.5 billones con B de dólares aparcados fuera de Estados Unidos, y no los traen a Estados Unidos para no pagar estos altos impuestos. Si Estados Unidos baja impuestos de una manera tan dramática, que yo no creo que vaya a ocurrir, pero si lo hace, es probable que tal vez no es que las empresas que están acá se van a ir a Estados Unidos, sino que mucha inversión que hubiera llegado a Costa Rica se queda allá. Y entonces el flujo de inversión extranjera directa a Costa Rica podría mermar un poco. Esta es una teoría que tengo ahí que probablemente esté equivocada. Y bueno, la incertidumbre global que genera la llegada de Donald Trump, particularmente en materia comercial, ciertamente tendrá un efecto sobre las tasas de crecimiento mundial. Vemos que el Brexit ha tenido un efecto discernible sobre las expectativas de crecimiento, no solo del Reino Unido, sino de Europa y del mundo, siendo el Reino Unido la sexta economía más grande del mundo. Bueno, era la sexta, ahora con la devaluación de la libra pasó a ser la séptima. Pero si eso ocurrió con el Reino Unido, que ha tenido un impacto pequeñito, pero se puede identificar en las tasas de crecimiento global. Bueno, ahora imagínense la primera economía, la que es todavía la primera economía como Estados Unidos, el impacto que podría tener si se sale de la OMC, si establece una guerra comercial con China y si empieza a mandar todas estas señales de que se aísla del mundo. Esto sin duda alguna tendría un efecto fuerte sobre Costa Rica. Para finalizar, crucemos los dedos para que Donald Trump sea un demagogo y no cumpla sus promesas de campaña. Ese es el mejor escenario. El peor escenario es que sea el sociópata que mostró ser en la campaña
y lleve a cabo sus promesas de campaña. El peor escenario, el mejor escenario, es que simplemente sea un mentiroso, demagogo, como todos los políticos, y que va a desdecirse una vez que llegue a la Casa Blanca. Él es la mayor amenaza a la institucionalidad de Estados Unidos en décadas, probablemente desde la presidencia de Richard Nixon, y la fe que muchos manifiestan de que ojalá que ese personaje narcisista, megalómano, autoritario, impredecible, poco susceptible a las críticas, de repente se va a volver en una persona que escucha, humilde, conciliador, cuando detente la oficina más poderosa del planeta. Dudo mucho que vaya a ocurrir. Desafiaría las leyes de la física. Recordemos lo que es la oficina de Estados Unidos. Usted vive en una burbuja. La gente se levanta cada vez que usted entra a un salón. Le tocan un himno, Hail to the Chief, cada vez que usted entra a un salón. Todas estas cosas se dan a la cabeza y está ampliamente documentado. Ya para lanzarse para presidente de Estados Unidos hay que ser medio loco, hay que ser medio megalómano. Y está documentado que una vez que la persona llega a detentar tal cantidad de poder, se vuelve menos susceptible a la crítica, más delicado, más autoritario. Y una manera muy curiosa de que ustedes puedan ver este fenómeno que ha sido documentado es cómo los presidentes en ejercicio siempre pierden el primer debate presidencial cuando se lanzan para la reelección. Les va, pero pésimo. A Obama se lo revolcó Romney, a Reagan se lo revolcó Mondale. Y una de las razones por las que ocurre esto es que después de detentar 4 años la presidencia de Estados Unidos, nadie los contradice. Todos sus asesores siempre les dicen que sí, nadie les debate, nadie les cuestiona, y por supuesto que llegan después de 4 años de que todo lo consciente, llegan a un debate, un carajo que les cuestiona todo y se lo revuelca. Ustedes vean el primer debate de Obama-Romney, pero fue un desastre absoluto para Obama. Entonces, que una persona que haya manifestado todas estas patologías que antes describí, de repente se vuelva más humilde en la Casa Blanca, simplemente no es antinatura. Estaríamos ante un caso para los estudios por décadas por venir. Así que yo no cuento con la esperanza de muchos de que Donald Trump de repente se va a convertir en esta santa paloma ostentando los códigos nucleares de Estados Unidos. Donald Trump es el mayor desafío al orden liberal internacional en décadas, y es hoy más que nunca que debemos hacer una defensa. Aquellos que creemos en la libertad, aquellos que creemos en el pluralismo, aquellos que creemos en el internacionalismo, aquellos que creemos en la tolerancia, aquellos que creemos en la diversidad, hoy más que nunca tenemos que hacer una defensa irrestricta de estos valores de la sociedad abierta. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por las ideas presentadas. Tengo 2 preguntas. La primera es que se dice que el mundo del comercio libre se le está dejando a Alemania. El orden económico mundial tendería a cambiar por algunas de las situaciones que llegaría a imponer Donald Trump. Y la segunda pregunta es la situación actual de la separación del pueblo estadounidense. Que el voto popular de gana Hillary Clinton tiene mayor cantidad de seguidores, y sin embargo se dice que puede haber, digamos, mucha controversia por la separación social dentro de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuál era la primera? La primera es que se dice que el mundo del comercio libre se le está entregando a Alemania por muchas situaciones de las que Trump se quiere aislar del mundo comercial. Sí, bueno, esto es una tesis que se la leía a The Economist, que The Economist dice que Angela Merkel ahora es la que representa los valores de apertura, los valores de libre comercio ante un mundo en donde Estados Unidos ha electo a un aislacionista, a un proteccionista, y el Reino Unido se está cerrando tras el voto del Brexit.
puede ser. Europa tampoco, veamos a Alemania como el motor de la Unión Europea. La Unión Europea tampoco nunca ha sido como que muy venturosa en materia de libre comercio. De hecho, acaban de tener muchos problemas aprobando un tratado de libre comercio con Canadá, y yo no veo que la Unión Europea se convierta ahora en el baluarte de estos valores librecambistas. Más bien ellos son altamente conocidos por tener mucho proteccionismo en materia agrícola, mucho proteccionismo en materia de regulaciones. Por ejemplo, los transgénicos son prohibidos, la carne estadounidense no puede entrar a Europa. Así que no es necesariamente el baluarte del libre comercio. Quizá el país que ahora representa más esa apertura es Canadá. Canadá con este primer ministro, Justin Trudeau, se ha vuelto como el estandarte de la sociedad liberal en el mundo, porque se ha vuelto un país ampliamente tolerante en temas sociales, pero que también en materia económica es más libre incluso que la economía estadounidense, y está más abierto a los tratados de libre comercio que lo que ahora está manifestando Estados Unidos. La segunda pregunta, la polarización es un tema muy delicado en Estados Unidos. La polarización es cada vez más marcada, tanto a nivel político como a nivel cultural. A nivel político, hay gráficos que muy claramente muestran cómo antes, digamos que estos son los representantes de los dos partidos en las dos cámaras, y cómo antes votaban muy al centro. O sea, había demócratas que votaban más a la derecha que algunos republicanos, y había muchos republicanos que votaban más a la izquierda que muchos demócratas. O sea, había votos así, y hay gráficos que muestran cómo eso se ha ido separando, y cómo ahora cuesta muchísimo ver a un demócrata votando con los republicanos o a un republicano votando con el demócrata. Hay un divorcio absoluto. Mucho de eso tiene que ver con la manera en que se reconfiguran los distritos electorales, principalmente en la Cámara de Representantes. Los distritos electorales, recordemos que en Estados Unidos existe el sistema de que el que gana el distrito electoral va a Congreso, no hay representación proporcional, sino que si yo gano con un voto, yo soy el representante del distrito 5 de Pensilvania. Y la manera en que se dibujan los distritos electorales es que los partidos políticos son los que los dibujan. El partido político que controle la Cámara estatal de ese estado, en el momento de que llegue la reconfiguración cada 10 años después del censo, dibuja los distritos electorales. Ustedes se pueden meter, esto no me lo estoy inventando, ustedes se pueden meter a ver la clase de dibujos que hacen. O sea, hay conejos, hay culebras, hay de todo. Lo que hacen es tratar de garantizarse los distritos más seguros, de que distribuir entonces las minorías, para que entonces diluir el voto afroestadounidense, dividirlo entre varios distritos para que entonces no tenga mayor impacto, que este distrito sea solo blanco, entonces que vaya de aquí y allá. Es impresionante. El efecto que tiene esto es que estos distritos rara vez cambian de manos de un partido a otro. Cada 2 años, cuando la totalidad de la Cámara de Representantes se elige, el 98% de los congresistas son reelectos. No hay mayor competencia en el sistema político, por lo menos a nivel de la Cámara de Representantes. La mayor competencia que enfrentan los representantes es en las primarias. Y como los que participan en las primarias tienden a ser los activistas de cada partido, la gente más fiebre, entonces hay una tendencia hacia el purismo. O sea, el contrincante que a mí me va a salir es un tipo del propio partido que me va a acusar de ser un vendido y de votar con los demócratas. Y entonces es ahí en donde empezamos a ver esta radicalización y esto lo hacen demócratas y republicanos. Aquí no hay santo donde persignarse. Entonces, estamos viendo que a nivel partidario existe una radicalización. El Partido Demócrata, yo creo que va a salir un partido abiertamente socialista o muy de izquierda después de esta elección. Yo creo que Bernie Sanders, Elizabeth Warren van a ser las voces cantantes del nuevo Partido Demócrata luego de esta derrota. Y ya vemos que el Partido Republicano se radicalizó hacia una derecha nacionalista muy marcada. Y esto está ocurriendo también a nivel social, y eso es lo preocupante. O sea, la gente en Estados Unidos ya no ve los mismos periódicos, ya no ve los mismos canales de noticias. Ahora cada uno ve sus propios segmentos. Los conservadores ven Fox, los socialdemócratas ven MSNBC, otros no leen el New York Times, el otro leen el Wall Street Journal.
Incluso los FED de Facebook, a mí solo me salen cosas de Gary Johnson en el Partido Libertario porque saben que yo soy libertario, entonces liberal, y solo eso. Pero la gente conservadora entonces solo ve cosas conservadoras. A los liberals, ¿verdad? A los socialdemócratas solo les salen cosas liberals. Entonces cada vez hay mayor divorcio. Incluso hay investigaciones que muestran segregación geográfica. O sea, los suburbios tienden a ser ya o conservadores o socialdemócratas. La gente manda a sus hijos a las escuelas dependiendo de la afiliación ideológica de sus vecinos. Y esto es un fenómeno que está ocurriendo y que va a seguir agravándose. ¿Y cómo se puede romper eso? Yo sinceramente no sé. Digamos, es con respecto a la viabilidad de la mayoría de las propuestas de Trump, más que todo con respecto a NAFTA. Canadá y México son los principales socios comerciales. En materia de exportaciones, digamos, Canadá es el primer socio, el 13% de las exportaciones de Estados Unidos van hacia ellos, y México es el segundo socio comercial, esto a partir de NAFTA. Entonces, para renegociar o hacer la renuncia de NAFTA, tendría que pasar por el Congreso. No necesariamente. ¿No necesariamente? No, ahí está la trampa. La ley le ha otorgado, al menos que el Congreso reescriba la ley, y para reescribir la ley debe ser sancionada por, ¿adivinen quién? Trump. La ley establece que el presidente puede salirse de los tratados de libre comercio unilateralmente, sin aprobación del Congreso. Y digamos, bueno, supongo que Trump debe de tener sus asesores. Esto significa que... Sus hijos. Ajá, digamos, sus hijos, supongo, no sé. Eso significaría elevar los costos de producción. Sabemos que, digamos, ahora todo el comercio, o bueno, eso es lo que hemos visto en todas las clases, es toda una cadena de producción. Esto significaría que sus importaciones serían más caras. Eso significaría que las exportaciones de ellos también serían más caras, de sus productos finales. Y entrar a sus principales socios comerciales, Canadá y México, con aranceles, significaría que dejarían de ser tan competitivos con respecto a otros países como digamos que China. O, por ejemplo, nosotros que vemos tanto este tema de integración regional, el comercio desde Centroamérica a México, digamos. Entonces, ¿realmente eso va a pasar? Bueno, bienvenida a nuestro mundo. O sea, esto es lo que nosotros tratamos de decirle al mundo y lamentablemente mucha gente no lo oye. Los beneficios del libre comercio. En Estados Unidos se estima que una familia estadounidense promedio se ahorra $5,000 al año a partir de importaciones baratas. O sea, lo que gasta en comida, lo que gasta en ropa, lo que gasta en productos de consumo, bienes de consumo como electrónicos y de todo. Lo que se ahorra gracias a las importaciones de China, de México y otros países equivale a $5,000 al año. El problema es que estos beneficios no son identificables. O sea, así como así me llega, al final de todos los abril me llega la cuenta de los impuestos y yo veo cuántos impuestos estoy pagando y maldigo al gobierno federal de Estados Unidos por lo que me cobra. Al final del año a ninguna familia estadounidense le llega la cuenta diciéndole: más se ahorraron $5,000, 240 centavos por las importaciones. La gente no lo percibe. Pero sin embargo, si yo soy un trabajador de una fábrica de aires acondicionados en Michigan y llega el gerente de la empresa y les digo: señores, lo siento, pero vamos a llevar la fábrica a México, sí, claramente yo soy un perdedor muy identificable y yo voy a detestar el libre comercio. Entonces, ese es el gran problema del libre comercio. Sus beneficios son difusos, no son identificables, nosotros no los percibimos, pero están ahí, y sus costos son muy identificables y muy concentrados, y entonces generan lo que se llama constituencies, generan electorados que van a estar en contra de la apertura, van a estar en contra del libre comercio. Las empresas exportadoras en Estados Unidos pagan salarios que son en promedio de 18% más altos que las empresas que no son exportadoras. Es decir, incluso si lo vemos desde un punto de vista meramente mercantilista, o sea, no tanto los beneficios de las importaciones, sino los beneficios de exportar, como vos señalás. Si se cierran los mercados de los socios comerciales, como es muy probable que ocurra en una guerra comercial, entonces también se perderán miles de puestos de empleo bien pagados, mejor pagados en Estados Unidos. Es una situación que por donde quiera que se le vea va a ser negativa para la economía estadounidense. Tendremos esa discusión
Yo desearía no tenerla y nunca tener una discusión de que si es bueno o no cerrar frontera. Yo preferiría no tener ese tipo de propuestas sobre la mesa, pero si va a estar esa propuesta de salirse de la OMC, de renegociar NAFTA, de poner aranceles a los productos chinos, espero que sea una discusión en donde el público estadounidense termine recibiendo toda la información y no solo se quede con que los mexicanos están chupando todos los puestos de trabajo, que actualmente ese es el discurso populista que se maneja. Una segunda, última, con respecto a la transferencia de remesas. La mayoría de los tratados negocian un aspecto que es la transferencia de fondos, en la cual... ¿El tratado de qué? En la mayoría de los tratados, digamos tratados de inversión, tratados de libre comercio. Entonces, digamos, normalmente en NAFTA hay una cláusula en la parte de inversión donde se desarrolla la transferencia de fondos. Toda esta parte en la que dice que los gobiernos no pueden interferir en las ganancias de los inversionistas. Entonces, digamos, acordándonos de que la Constitución va por encima de los tratados y los tratados por encima de las leyes nacionales, esa ley que está explicando de que Donald Trump puede de la nada pasar por encima a las leyes y al Congreso, pasaría igual con los demás tratados. Esos tratados de protección de inversión, que son puntos muy contenciosos dentro de las negociaciones comerciales, y no necesariamente deberían ir en una negociación comercial, y actualmente existe mucha polémica, y eso fue una de las razones por las cuales el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea ha sido tan contencioso, porque se dice, mira, bajo estos tratados, aquí hubo ese mismo argumento durante el tema del TLC, bajo estos tratados, Costa Rica puede ser denunciada en una corte internacional, en un arbitraje internacional, si toma una medida que termine perjudicando una inversión o a un empresario, a un inversionista estadounidense. Si la capacidad de retirarse de Donald Trump de un tratado de libre comercio está sin cuestionamiento, puede ocurrir. Existe la posibilidad, y el debate que existe en este momento en Estados Unidos es que si esto podría activar estos mecanismos de que entonces inversionistas puedan demandar a Estados Unidos por el daño que estaría infligiendo salirse de un tratado de libre comercio. Puede ser. La única manera de averiguarlo, ¿cuál es? Intentando. Y yo no quiero intentarlo. O sea, sería eventualmente arbitrajes, sería eventualmente cuerpos legales externos que determinarían la capacidad o no del presidente de Estados Unidos de salirse del tratado de libre comercio. Y acordemos cómo funciona esto. Estos son arbitrajes. Estos no son cortes al estilo, qué sé yo, la Corte Internacional de la Haya o lo que sea. En el peor de los casos, digamos que un panel de estos falla de que sí, Estados Unidos violó los intereses de los inversionistas al salirse del TLC, lo que se aplica es pagar una multa. Bueno, páguele $200 millones a este carajo. La multa no sería pagada por Donald Trump, sería pagada por la empresa. No. En este caso, digamos que serían los inversionistas los que demandan a Estados Unidos por haber perjudicado sus intereses al salirse de un tratado de libre comercio. No soy experto en este tipo de cosas, no sé si efectivamente se puede hacer. Veo que podría haber un caso que tal vez podría ser explorado por las empresas. Mira, vamos a demandar a Estados Unidos porque al salirse de estos tratados de libre comercio está perjudicando lo establecido en estos acuerdos de protección de inversión, y el peor de los casos para Estados Unidos es que pierda esos casos ante estos inversionistas y que por tanto estos tribunales, que son arbitrajes, terminen determinando de que Estados Unidos debe recompensar. ¿Cómo se dice? No recompensar, es reembolsar o compensar el daño que le ha hecho, indemnizar a los inversionistas. Entonces, bueno, ya ustedes tienen que pagar $1.000 millones a esta empresa por el daño que le ha causado al salirse del Tratado de Libre Comercio de Norte. Aquí está. Esos son paneles, recordemos, estos no son cortes internacionales, son paneles ad hoc en donde un país escoge un juez, la parte demandante escoge el otro y luego por mutuo acuerdo se escoge un tercero. No son cortes permanentes, no son tratados como la Corte Internacional de la Haya que
dirimen estas disputas. Y no me queda claro si a la hora de salirse de un tratado de libre comercio, un país como Estados Unidos estaría también saliéndose de las obligaciones que establecen los tratados de protección de inversión mutua. Si es un tratado de protección de inversión mutua que está dentro de un tratado de libre comercio del cual yo me estoy saliendo, yo pensaría que ya no estoy obligado por ese tratado de protección de inversión. Pero bueno, nuevamente son zonas grises que, por lo que he leído, hay disputas. Hay estudios de Peterson Institute en Washington que dicen que en las manos de Trump está más atada de lo que mucha gente piensa. Otros dicen que nada que ver, que este carajo puede hacer lo que le da la gana. Es mucha incertidumbre, y esa incertidumbre no es buena para la economía. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Carlos. ¿Me escucha bien? Sí. Okay, un poco, ¿cómo se llama? Siguiendo con la línea de los temas. Bueno, primero esto me recuerda a mis años de universitario cuando se eligió Ronald Reagan. Todo el mundo hablaba cómo era posible que un artista de cine, Hollywood, llegase a ser presidente de Estados Unidos. Obviamente, pues, como usted bien dice, son los hechos pues, pueden dar a uno una aproximación de lo que en realidad sucede, ¿verdad? Una transformación ahí muy interesante. Una cosa fue su discurso de campaña y otra fue pues, su realidad. Pero bueno, el beneficio de la duda o la balanza se inclina en este momento a favor de Ronald Reagan porque ya es una figura histórica, ¿verdad? Pero bueno, esto da cabida, pues siempre, ¿cómo se llama? Este tipo de figuras da cabida a muchas discusiones, la incertidumbre que se genera, etcétera, etcétera, y por eso estamos aquí sentados, ¿no? Un poco, la pregunta va por la tesis institucionalista. Lo que he escuchado y los formadores de opinión sostienen que el tema institucional va a ser el tema fuerte en Estados Unidos con respecto a la figura de Donald Trump. Y un poco, pues escuchándote hablar sobre el tema de las cortes de Estados Unidos, me refiero al año 1933, el año 1945, que coincide con el gobierno Franklin Delano Roosevelt, un periodo, ¿cómo se llama?, que se caracteriza por la Gran Depresión, etcétera, etcétera. Como muchachos estudiaron, vos vivís en Washington, conocés mucho de eso, pero el tema de las cortes es el siguiente. Recordemos que, y lo traigo a colación a los muchachos, a pesar de la figura, ¿cómo se llama?, histórica que tiene Franklin Delano Roosevelt, en algún momento Franklin Delano Roosevelt, precisamente porque las cortes no le estaban dando el favor constitucional a toda la normativa que él estaba implementando con la finalidad de sacar adelante a Estados Unidos dentro del marco de la Gran Recesión, que propuso, la Gran Depresión, propuso, ¿cómo se llama?, una modificación. Creo que veo por tu cara que te estás acordando. Propuso una modificación que decía que que no podía él gobernar con eso, ¿cómo se llama?, con la conformación que tenían, ¿cómo se llama?, en la Corte Suprema, y que pedía, ¿cómo se llama?, un mandato ¿cómo se llama?, a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, que le permitiera nombrar, ¿cómo se llama?, jueces afines a él. Obviamente, a pesar de que era el presidente, y tengo entendido que históricamente ha sido el presidente que prácticamente tuvo que morirse para que no lo reeligieran, gozó con más popularidad en Estados Unidos. Sus propios partidarios en ambos, como en el Senado y en la Cámara de Representantes, se le rebelaron con respecto a este tema. Obviamente después la historia cuenta que hubo negociaciones internas y pues le permitieron pasar, ¿cómo se llama?, alguna legislación que ya después consideraron no era, ¿cómo se llama?, inconstitucional, pero en ese momento el mismo presidente dijo, o sea, las cortes no están aquí para garantizar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de mi legislación. Ahora, uno podría ser, eso es lo que tenemos de historia, y eso es lo que en términos de la relación del tema de las cortes, y esto ya es especulación. Primero la historia, esto ya es especulación, y es un poco por la conformación de las cortes de Estados Unidos, tradicionalmente muy conservador, pues esa ha sido la historia, pues hasta que, ¿cómo se llama?, reciente, después de Ronald Reagan. Pero el tema es que son más afines, y vos me corregirás, son más afines a los grupos del Partido Republicano que adversaron a Trump. El hecho de que estén dándose por cierto que Trump va a nombrar un juez que va a terminar de, de conformar una corte muy favorable a su mandato, podría ser no cierto en términos de que los que quedan fuera del juego desde el punto de vista político, los Bush, etcétera, etcétera, pueden ejercer su poder por ese lado por su afinidad. Y entonces en los próximos 2 años tendríamos, a un presidente siendo
chocando fuertemente con las Cortes, pero básicamente por un juego político que viene del interior mismo del Partido Republicano. Esto sí. Es una excelente observación. Efectivamente, Franklin Delano Roosevelt, él amenazó con meter más magistrados a la Corte Suprema. Hay 9 magistrados, y como la Corte Suprema en un inicio bloqueaba las medidas de Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt amenazó con meter, creo que fuera 3 magistrados más, o no me acuerdo, 2 magistrados más. Sí. Y eso entonces hizo que de repente la Corte Suprema de Estados Unidos se echara para atrás y encontrara que todas las leyes que estaba pasando Roosevelt eran constitucionales. En este caso es un buen punto. Si bien en este momento hay un empate de 4-4 en la Cámara, en la Corte Suprema, ante la muerte de Antonin Scalia, hay un escaño vacante, los 4 magistrados conservadores no son monolíticos. Los socialdemócratas, los de centroizquierda, sí tienden a ser monolíticos. Estos casi siempre votan igual. Sin embargo, estos 4, hay varios que de vez en cuando se salen de la canasta. Kennedy, que es Anthony Kennedy, que es el magistrado que determinó el voto del matrimonio igualitario. Es un magistrado que muchas veces cambia de posiciones, principalmente en temas de derechos civiles y demás, vota con los socialdemócratas. No es el único nominado que queda de Reagan, si bien recuerdo. No es un voto seguro, conservador. El mismo John Roberts, que es el presidente de la Corte, fue el que terminó votando con los socialdemócratas para definir la constitucionalidad de Obamacare. Entonces es un voto que tampoco es fuerte conservador. Entonces, efectivamente, no es que de repente la Corte Suprema, con un 5º magistrado nombrado por Trump, va a ser entonces este bloque monolítico de 5 magistrados que siempre va a apoyar las medidas de Donald Trump. Hay magistrados ahí que han mostrado, de esos 4 conservadores que han mostrado mucha independencia en algunos temas. Pero lo que sí es cierto es que lo que prevalece, y bueno, yo creo que los 4 magistrados socialdemócratas van a adoptar una actitud particularmente combativa. Es más, Ruth Bader Ginsburg, que es la magistrada más vieja, socialdemócrata, se puede decir que Trump era un atentado contra la democracia durante la campaña, algo que es totalmente inusual que un magistrado ventile estas opiniones políticas, ¿verdad? Luego se tuvo que disculpar. Ella dijo que se iba a vivir en Nueva Zelanda si Donald Trump quedaba presidente. Así que los 4 magistrados socialdemócratas probablemente adopten una posición muy combativa contra la administración Trump y los casos que lleguen a partir de la administración Trump. Habrá que ver entonces si un Kennedy, si un Roberts se salen del canasto para unirse a los socialdemócratas y hacer votaciones de 5-4. La presión que ejerza desde afuera, la parte del Partido Republicano, el presidente en este momento no se llama marginada, ¿verdad? Así es, también, eso. Mucho más proclive, ¿cómo se llama? A los pueblos, o sea, es mucho, tradicionalmente, históricamente, tiene mucho más cercanía, si quiere, desde el punto de vista ideológico con los jueces. Así es, entonces va a ser muy interesante. El tema de la Corte Suprema en Estados Unidos es un mundillo por cuenta propia, y en este momento va a ser interesante ver este juego de poderes que se va a desarrollar y ver quién va a ser el magistrado que nomine Trump, ¿verdad? Recordemos que Bush nominó a 2 que fueron Alito, Sam Alito y John Roberts, pero antes de nombrar a Alito nombró a su abogada personal, teniendo mayorías en el Congreso. O sea, se sabía que el nominado que George Bush propusiera iba a ser ratificado, pero en lugar de nombrar a un abogado o un juez con credenciales impecables, nominó a Harriet Miers, que era su abogada personal, para que fuera la magistrada de la Corte Suprema. Y bueno, se le armó una insurrección dentro del propio Partido Republicano. Dijeron, no, esto es nepotismo del peor tipo. Queremos un tipo calificado para ser el magistrado y no queremos abogada personal. Entonces, y si Donald Trump de repente saca un personaje ahí medio nefasto, es probable que incluso enfrente una rebelión dentro del propio Partido Republicano. De hecho, el voto de recursos que se tiene un la ley, o sea, cuando ven las encuestas de salida, participaba en el segundo lugar, la intención de voto era que se mantuvieran las cosas como estaban, era una visión conservadora, y eso básicamente el hueso rojo del Partido Republicano.
republicano. Así es, el tema de la Corte fue un tema importantísimo a la hora de determinar el voto de muchos conservadores que no necesariamente están de acuerdo con Trump, pero que temían que la Corte se pasara a control de los demócratas. Primero que nada, buenas tardes. Mucha gente dice que el gane de Trump es un síntoma, digamos, del descontento de la clase política, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, digamos. En Francia hay elecciones el año entrante y la candidata que, según las encuestas, va ganando y posiblemente vaya a ganar. Es una... No, esa era mi parece la inmunidad, digamos, Trump. Entonces, se ve como las potencias mundiales está surgiendo un autoritario, por decirlo de una manera. En América Latina, y sobre todo en Costa Rica, hay muchísimo descontento con la clase política, sobre todo ya con esa administración. Entonces, mi pregunta es que si usted considera que, digamos, el gane de Trump y el eventual gane de la candidata Francia, que no me acuerdo cómo se llama, Marine Le Pen. generaría un aumento del populismo autoritario, digamos, en América Latina. Bueno, el populismo autoritario ya lo conocemos muy bien, las figuras de Hugo Chávez y Daniel Ortega y demás. Y no solo en la izquierda, sino también en la derecha. Un Ricardo Martinelli en Panamá fue un tipo muy peligroso y era un populista de derecha. Hay un tema más macro y efectivamente vemos en Europa que esto no es un fenómeno de Estados Unidos, vemos en Francia la Marine Le Pen de primer lugar en las encuestas, vemos el Brexit en el Reino Unido, vemos el surgimiento del Alternative für Deutschland en Alemania, un partido de extrema de derecha radical, tal vez no digamos extrema derecha, pero derecha más allá de lo que es potable para los alemanes. Los partidos de extrema derecha en Escandinavia, el partido más votado en Suecia es un partido de extrema derecha. Es un fenómeno que está afectando al mundo desarrollado y que, bueno, que nosotros tenemos también mucho que decir en América Latina. Aquí hay una cuestión que no voy a dar una respuesta, sino que es una cuestión como para que ustedes lo sopesen y lo analicen y que aquellos que les interese la historia lean un poco más al respecto, y es el hecho de que la democracia es un sistema de gobierno relativamente nuevo. Tal y como la conocemos, la democracia no tiene ni 100 años de existir. El voto femenino fue instaurado, el primer país que instauró el voto femenino. El primer país que instauró el voto femenino fue Nueva Zelanda, en 1912 creo que fue. Pero el voto femenino fue instaurado en Occidente, fue hasta los años 20, o sea, la democracia genuina, la democracia donde todo adulto tiene derecho al voto, tiene menos de 100 años de existir. Y por lo tanto, nosotros damos por descontado que este sistema de gobierno al cual nacemos siempre va a ser la norma, pero la norma a través de los años ha sido otras formas de gobierno, monarquías, autocracias, despotismos absolutistas, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo un fenómeno de desencanto generalizado con la democracia. Y eso es peligroso porque, bueno, como dijo Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas las demás. ¿Qué podemos hacer para rescatar la democracia de sí misma? Porque existe un desencanto de los votantes hacia los políticos, y bueno, yo como liberal que soy voy a tirar la cuñita, y es el hecho de que el fenómeno que yo veo es que los votantes, este desencanto de los votantes tiene mucho que ver con la confianza que han depositado en el Estado para que les resuelva sus problemas y les resuelva sus vidas. Entonces cada vez le da más poder. Mira, yo confío que el Estado me resuelva el tema de la educación, quiero que el Estado me resuelva el tema de la salud, quiero que el Estado me resuelva el tema del trabajo, quiero que el Estado me resuelva el tema de los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como los políticos no cumplen, se crean entonces estos ciclos de desencanto, en donde cada cuanto pierdo la fe por completo en los políticos, pero la solución no es quitarle poder a los políticos y retomarlo yo,
sino es que venga un tercero, un outsider, con estos discursos absolutistas a decir, la solución soy yo. La solución c'est moi, como dirían. Entonces, vienen los Donald Trump, vienen los Le Pen, vienen los Chávez con discursos diciendo, mira, la culpa son de los políticos, la culpa es del extranjero, la culpa de los musulmanes, la culpa de los judíos, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando se producen entonces estos desencantos y este ciclo en el que yo creo que el mundo desarrollado está pasando. Ciertamente la globalización está probando ser muy disruptiva para mucha gente en materia de seguridad laboral, en materia de ingresos, en materia cultural, y esto está generando una contrarreacción. Y esto está llevando a mucha gente de las urnas entonces a votar por alguien que los salve, que los proteja, y que les garantice lo que los otros les han prometido y les ha fallado a entregar. Yo creo que la solución para mí parte por que seamos más escépticos de la capacidad que tiene el Estado de solucionar nuestros problemas, optemos por formas de gobierno que depositen más las decisiones de las personas a nivel individual y no a nivel colectivo, y que dejemos de pensar que la democracia como tal es la solución a todos nuestros problemas. Muchas veces hay cosas que no se deben decidir democráticamente. Yo estoy en contra de que el matrimonio igualitario se decida en un voto, en un plebiscito nacional. Yo creo que aquí todos estaríamos casi que de acuerdo en eso. Los derechos no se deberían de someter a voto. Bueno, debemos identificar que hay muchas cosas que muy probablemente no deberían de estar siendo decididas a nivel democrático, que más bien son del área individual, que son de la esfera individual de cada persona para decidir. Listo, partido de la serie. Una última pregunta. Sí. Es que en breve nos está siguiendo una pregunta ya más o menos es la siguiente. Los tribunales, la mayoría de los que están acá y los que están en administración América y comercio exterior, ¿qué medidas o qué decisiones deberían de irse tomando importantes ustedes lógicas intentando mitigar eventuales efectos? Bueno, buena pregunta. Vemos que las circunstancias externas van a deteriorarse de una manera significativa. Podríamos enfrentar cambios en políticas que afecten la llegada de inversión extranjera a Costa Rica. Podríamos enfrentar cambios que afecten el libre flujo de bienes y servicios de Costa Rica a Estados Unidos. Así que, por un lado, para aquellos que creen, rezar de que efectivamente no la emprendan contra el CAFTA, que el tema del Tratado de Libre Comercio no llame la atención de un Donald Trump, pero también podemos hacer muchas cosas para hacer a Costa Rica más atractiva como destino de inversión, más allá de lo que haga Estados Unidos o deje de hacer Estados Unidos. Hace poco escribí sobre el tema de Irlanda en la columna de La Nación, sobre cómo un país que era el tercer país más pobre de Europa Occidental, a partir de un consenso nacional pro libre mercado, pro reducción de impuestos, pro reducción de gasto, pro regulación, pro privatización, etc., se convirtió en la economía más competitiva de Europa y pasó a ser la tercera, ni siquiera lo que estuviera haciendo el Reino Unido, que es su principal socio comercial. Fueron decisiones propias de Irlanda. Nosotros podríamos embarcarnos en un proceso de reformas estructurales importantes en Costa Rica. Primero que todo, resolver el tema del gasto y de la crisis fiscal que tenemos, que es un gran problema, es una espada de Damocles que tenemos encima. En cualquier momento nos estalla esa crisis y nos va a llevar el carajo si eso ocurre. Pero también hacer a Costa Rica más competitiva en materia de regulaciones, hacer a Costa Rica más competitiva en materia de impuestos, hacer a Costa Rica más competitiva en materia de infraestructura, que son cosas que no dependen de lo que haga Donald Trump o no en la Casa Blanca, las locuras que vaya a hacer. Podemos tomar esas decisiones acá. Yo esperaría de que ahora que enfrentamos una coyuntura hostil, esto sirva de incentivo a la clase política costarricense para tomar decisiones importantes que se han venido posponiendo por 20, 30 años. No confío mucho, ¿verdad? Nadie, parafraseando a H.L. Mencken, nadie ha caído en bancarrota subestimando la inteligencia de la clase política costarricense. Por ahí. Muchas gracias.